amigos que nos observan en este día desde sus casas. Quiero iniciar deseándoles un feliz sábado. En este día voy a preguntarles ¿qué significan los términos genuino o verdadero y qué significa falso? Según el diccionario, genuino es un adjetivo. Un adjetivo es lo que caracteriza a algo o a alguien. Es decir, genuino es algo o alguien que conserva con total pureza sus características naturales. Ahora, según el diccionario, falso describe algo que es contrario a la verdad, que solo aparenta ser real, pero no es lo que parece. A ver, ¿saben de dónde se originó lo falso? ¿Ustedes saben? Sí, allá mismo. Se originó desde el mismo cielo. ¿Y por culpa de quién? Por culpa del mismo Satanás. Satanás, que en el cielo su nombre real era Lucifer, siempre tuvo envidia de Cristo y siempre quiso ser como Él. Peleó contra Él, pero perdió la batalla. Así que desde ese entonces ha dedicado toda su vida y su inteligencia a hacer todo lo contrario a Jesús, o sea, a falsificarlo. Él siempre ha tratado de falsificar a Jesús. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán y a Eva, no puedes comer del fruto. Y Adán y Satanás dijo, sí puedes comerlo. Dios instituyó el matrimonio de la misma creación entre hombre y mujer. Pero Satanás dice, no necesitas casarte, puedes vivir en unión libre. Y no necesariamente como lo Dios dijo, hombre y mujer. Y así ha estado siempre contradiciendo y falsificando al mismo Dios. Pero la obra más grande de su falsificación es aquella que tiene que ver con el mismo día de adoración. Dios dijo, el sábado es el día que deben adorar, el séptimo. Pero Satanás dice, no es el último día, sino el primer día, el domingo. Así sucesivamente, en la Biblia hay muchos ejemplos de falsificación de Satanás. Quiero que me acompañen a leer dos textos bíblicos. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son de la sinagoga de Satanás. Versículo 9. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si analizamos bien estos textos bíblicos, nos damos cuenta de que Jesús se está refiriendo a algo falso. ¿Algo falso? Pues sí, los falsos dicen ser judíos, pero no lo son. Son de la sinagoga de Satanás. ¿Quién es la sinagoga de Satanás? ¿Esto quiere decir que hay una iglesia que pertenece a Satanás? Sí, una iglesia falsa. Pero ¿cómo saber cuál es la genuina o la verdadera y cuál es la falsa? Mira, te voy a mostrar un billete. Voy a sacar este billete. Este billete representa una buena cantidad de dinero. Míralo, es genuino, es verdadero. ¿Cuántos quieren este billete? Y con esta crisis creo que todos lo quieren, ¿cierto? Obsérvenlo, es un billete genuino. Este billete representa a la iglesia de Dios, genuina, original, sin falsedad. Pero ¿saben qué ha tratado de hacer Satanás con el pueblo de Dios? A través de toda la historia, él ha querido tomar al pueblo de Dios e irlo debilitando a través de la historia. Él ha querido rasgarlo por la mitad y ha querido destruir la iglesia. Pedacito por pedacito ha querido acabar la iglesia. ¡Qué locura!, ¿verdad? Esta ilustración creo que me salió bastante costosa. Mis papás me van a... Bueno, pero no se preocupen, pues ¡taratatán! El billete verdadero está aquí. Yo les mostré el verdadero, pero destruí el falso. ¿Saben?
Así también la falsedad algún día va a ser totalmente destruida cuando sea el fin de este mundo. Cuando Jesús venga a llevarnos a morar al cielo, la va a destruir completamente. La Biblia dice que hay una sinagoga de Satanás, o sea, los que dicen ser judíos pero no lo son. Lo primero que debemos aclarar es que estos textos están dirigidos a las 7 iglesias. En el 2, versículo 9, es dirigido a la iglesia Esmirna y en el 3:9 es dirigido a la iglesia Filadelfia. El mensaje de las 7 iglesias es un mensaje que Juan envió a 7 iglesias que existían en su época, pero también representan las diferentes épocas que ha vivido el pueblo o la iglesia de Dios a través de toda la historia. Iniciando desde la primera iglesia, que fue la de Éfeso, fundada por los apóstoles después de la resurrección y ascensión de Cristo, y terminando con la iglesia Laodicea, que es la iglesia de nuestros tiempos. Por tanto, si estas iglesias son simbólicas, entonces el término judío también es simbólico. ¿Quiénes son los de la sinagoga de Satanás? Como les estaba diciendo, hay que aclarar que el término judíos no es para los israelitas o judíos literalmente, sino simbólicamente. Miren lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 2:28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la palabra del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Aquí Pablo nos aclara que la circuncisión, aunque fue una señal del templo del pueblo de Dios, distintiva del pueblo de Dios por mucho tiempo. Recordemos que la circuncisión fue establecido cuando Dios llamó a Abraham para apartarlo y hacer con él su descendencia especial. Pero cuando Jesús vino y fue rechazado por los suyos, entonces ya no era necesario físicamente, pero ahora esta señal estaría en el corazón. Aclarémoslo un poco más con esta cita que dice en Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y según la promesa. En otras palabras, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, nos hacemos hijos y herederos de Dios. Entonces, ya empezamos a entender por qué Apocalipsis 2 y 3 dice que la sinagoga de Satanás son aquellos quienes dicen ser judíos pero no lo son. La sinagoga de Satanás son entonces todos los que rechazan a Jesús, que dicen tenerlo en realidad, pero en realidad no lo tienen, que dicen ser circuncidados de corazón, pero en realidad no lo son, que dicen amar a Cristo Jesús, pero en realidad no lo son, y que dicen ser Cristo Jesús, pero en realidad no lo son. En Juan capítulo 8 registra la ocasión en que Jesús estaba predicando con un grupo de judíos de nacimiento. Veamos el versículo 37 y el 44. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos que en esta cita que había judíos de nacimiento y judíos espirituales en los días de Jesús. Así también iban a existir en la iglesia de Filadelfia hacia el final de los días cristianos verdaderos y falsos. Queda claro, mis queridos, que para el tiempo del fin, según Apocalipsis, habrá un grupo de cristianos genuinos y otro grupo de cristianos falsos.
Una vez más, el enemigo engañará al mundo con falsas creencias religiosas. Y aunque esta falsa iglesia profesará creer en Cristo, en realidad solo hará maldad. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en sus cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús habla de lo que iría a suceder en el tiempo del fin. Muchos hablarían en el nombre de Él y hasta harían milagros. Pero el mismo Jesús les rechazaría, pues son hacedores de maldad. Hacedores de maldad aparecen en el Nuevo Testamento en su idioma original griego como anomias. Esa misma palabra griega anomias es la que aparece en Juan 1, 3, 4 y aquí se traduce como transgresión de la ley. Miren lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. En otras palabras, esos que Jesús diría no os conocí, los llamó hacedores de maldad, son aquellos mismos los que transgreden su ley. Miren lo que dice en el Conflicto de los Siglos en la página 22. Por cierto, es un libro muy precioso que todos los cristianos deberíamos leerlo. Si no lo tienen físico, pueden descargarlo de internet o pueden escucharlo incluso en YouTube. Está narrado capítulo por capítulo, así que no hay excusas para no leerlo. Lo estoy leyendo con mis padres, es un libro muy maravilloso y fascinante. Narra toda la historia de la humanidad de gran conflicto o pelea que Satanás ha tenido con Dios y con su iglesia, desde la destrucción de Jerusalén, después su muerte en la cruz y el glorioso final de esta gran pelea. Dice en la página 22, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo hoy iba a consistir en que rechazarían su ley, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de la verdad en el día de su visitación. ¡Qué terrible ceguedad! ¡Extraña infatuación! Se podría decir que aparentemente el pecado de los judíos en los tiempos de Jesús fue muy diferente al de los tiempos finales. Los judíos rechazaron a Jesús, ese fue su pecado, y en los tiempos finales rechazarán la ley. Parecen muy diferentes, pero el que rechaza su ley, rechaza también al mismo Jesús. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús es la misma encarnación de la ley de Dios. Es una representación exacta de su carácter. ¿Saben para qué es un espejo? Todo el mundo lo sabe. Es para ver nuestro propio reflejo, vernos a nosotros mismos. Así también la ley es el espejo de Dios. Yo no puedo decir, me gusta mi cara, pero no me gusta la cara que yo veo en el espejo. Eso es ilógico, ¿cierto? Así también no puedo decir que me gusta Jesús, pero no me gusta su ley. Esto es ilógico, pues la ley refleja su carácter. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo puede un cristiano decir que ama a Jesús, pero odia su ley que representa su propio carácter? Bueno, mi querido amigo, posiblemente tú estás pensando, ¡uf! Me salvé. Yo no pertenezco a la sinagoga de Satanás, pues en mi iglesia se guarda la ley de Dios. Pero, ¿cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos.
Bueno, déjame explicarte algo muy importante. Voy a dirigirme a todos aquellos que pertenecen primeramente a la iglesia adventista. Puede ser que tú pertenezcas a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Crees que amas a Jesús porque guardas sus mandamientos? A veces creemos como adventistas que guardar la ley es solamente guardar todos sus 10 mandamientos o guardar el sábado, como lo dice la Biblia, pero descuidamos otros asuntos que son muy importantes. Escucha esto. Todo el que ama a Jesús guarda sus mandamientos, pero no todo el que guarda sus mandamientos realmente ama a Jesús. ¿Me explico? Puede ser que tú estés sufriendo por guardar la ley de Dios y estás sufriendo mientras lo haces. Para ti es una carga serle fiel a tu esposa o esposo mientras piensas en otra persona. No robas porque la ley dice que no lo hagas, pero tienes ganas de robar. No matas porque el sexto mandamiento dice que no matarás, pero ofendes a otras personas, las tratas mal físicamente o con tus palabras, y eso también es matar según la Biblia. Puedes estar sintiendo envidia por las cosas materiales que el otro tiene, puedes estar codiciando lo que no es tuyo, pero ¿eso es realmente amar a Jesús? No. Cuando yo amo a Jesús, esas cosas ya no son difíciles, pues nacen de nuestro corazón, brotan como algo muy natural, como un manantial de agua. Así como cuando amamos a alguien, hacemos todo lo posible por agradar a esa persona, no porque nos toca, sino porque queremos. Sin embargo, eso no quiere decir que el que ama a Jesús nunca se equivoca o peca. No, claro que nos equivocamos, pecamos, pero si nos arrepentimos de corazón aceptando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, estaremos perdonados. Pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué sucede con aquellos que pertenecen a alguna religión cristiana que dice amar a Jesús pero no guarda sus mandamientos? Posiblemente tú, amigo que me estás viendo, en este momento piensas que estás bien porque en tu iglesia dicen amar a Jesús y guardar sus mandamientos, pero ¿realmente estás guardando los mandamientos de Dios o los que el hombre se inventó? La Biblia dice que en algún momento de la historia de la humanidad habrá un poder que no fue inspirado por Dios, sino por el mismo Satanás. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13 también relata lo mismo que fue mostrado a Daniel. Pero Juan da una descripción de alguien que en algún momento se proclamaría Dios aquí en la tierra. Segunda Tesalonicenses 2:3-4 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de adoración hacia Dios, como Dios, haciéndolo pasar por Dios. Este personaje, según Pablo, querrá ser el representante del mismo Dios aquí en la tierra, que lo adoren como tal. Entonces, ¿se presentará como el mismo Dios? Cambiará la ley y el sábado hace parte de la ley de Dios desde la misma creación. Este maravilloso día es un sello de Él, solo de Él, de Dios, que es nuestro creador. Mi querido amigo, te invito a que hagas lo que yo hice. Escribí en Google cuándo se cambió el sábado al domingo. Y vaya sorpresa lo que le aparece. Miren lo que me aparece. Dice que en el año 321, más específicamente el 7 de marzo,
el emperador Constantino I el Grande decretó que el domingo, como día venerable del sol, que más tarde fue nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fue considerado como el nuevo día de reposo. Pero quiero mostrarte algo muy curioso. Miren el libro que tengo en mis manos. Es el Catecismo Católico. El Catecismo Católico es donde dice las creencias de la Iglesia Católica. Recordemos que después de que Jesús ascendió al cielo, quedó una sola iglesia cristiana. En esa época imperiaba Roma como la potencia mundial. Constantino era el emperador de Roma. Él se convierte al cristianismo en el año 321 después de Cristo. Con la conversión de Constantino al cristianismo, la iglesia quedó en manos del gobierno de Roma como tal. Y a partir de allí se mezcló con el paganismo, porque Constantino mezcló las dos cosas. Él no quería perder ni seguidores del paganismo, ni seguidores del cristianismo. Él no podía abandonar sus creencias paganas y además quería unificar a todos los que lo siguieran a tener más poder. Debido a esto, durante muchos años vino la época del oscurantismo, donde la iglesia prohibió el estudio de la Biblia, pues generaban muchas controversias por las nuevas prácticas que se adoptaron con el paganismo dentro de la iglesia cristiana, ya que los cristianos cuestionaban lo que se estaba haciendo, que no era lo que decía la Biblia. Por eso se prohibieron las Biblias, para que no se supiera la verdad, no se supiera ni lo verdadero, no se supiera lo verdadero y lo falso. Todo esto fue anunciado desde las profecías de Daniel y Apocalipsis. Más tarde se levantó un sacerdote cristiano perteneciente a la única iglesia que había en esa época, la católica, pues estaban en el oscurantismo. El término católico significa universal. Martín Lutero era un sacerdote católico. Él veía que muchas de las cosas que se hacían en la iglesia no eran correctas, así que a escondidas comenzó a leer la Biblia y no estuvo de acuerdo con las enseñanzas que la iglesia predicaba, como por ejemplo la venta de indulgencias, es decir, se pagaba dinero para obtener el perdón de los pecados, incluso antes de que se cometieran. Esto es muy chistoso, ¿cierto? Gracias a él y a otros reformadores como Wycliffe, Hus y otros más, nació el protestantismo. Toda esta historia está en el libro del conflicto de los siglos. Léanla, es muy interesante. Todas las iglesias cristianas, evangélicas, etcétera, que hoy día existen, se formaron en esa época. Pero la mayoría, lamentablemente, no hicieron la reforma como se debía hacer. ¿Y saben en cuál punto fallaron? En el cuarto mandamiento, el sábado. Y continuaron alabando aquel engaño de los 10 mandamientos que fue planeado por el mismo Satanás. Volvamos al Catecismo Católico, del que estábamos hablando. En la página 570 aparece esto bajo el título de los 10 mandamientos. En el primer párrafo identifican cuáles son los 10 mandamientos, citando Mateo 19, con la historia conocida como el joven rico. Ustedes pueden leer que aquí el mismo Jesús identifica algunos de sus 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Queda claro que Jesús está a favor de los 10 mandamientos, porque Él mismo los asegura que están vigentes hasta en el Nuevo Testamento, como lo dice la cita. No he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplirla. Esto está en Mateo 5:17.
Esto lo aclaro, pues muchos piensan que la ley era solo para el Antiguo Testamento, pero no, el Antiguo Testamento cumple la ley, pero también el Nuevo. Pero sigamos viendo qué más dice el catecismo. Si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego, ven y sígueme. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los 10 mandamientos. La ley no es abolida. En la siguiente página del catecismo sigue diciendo: la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su propio dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés. Constituyen la palabra de Dios en un sentido inminente. Miren, los mismos católicos dicen que el dedo de Dios escribió todas esas palabras, todos esos 10 mandamientos. ¿Notan ustedes que toda la Biblia fue escrita por los hombres, obviamente inspirada por Dios, pero Dios se tomó el trabajo en este momento de escribir los 10 mandamientos con su propio dedo? ¿Esto no les dice algo? Creo que los 10 mandamientos son inmutables. Hablando sobre eso, en la página 576 dice sobre la inmutabilidad de la ley. Los 10 mandamientos, por expresar deberes fundamentales hacia Dios y a su prójimo, revelan el contenido primordial de obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale para siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. ¿De dónde les estoy leyendo? Sí, del catecismo católico. ¡Católico! Queda claro entonces que para la Iglesia Católica los 10 mandamientos son inmutables. ¿Saben qué quiere decir inmutables? Que nunca cambian, que deben ser tal cual el mismo Dios los escribió con su dedo, como vimos anteriormente. Y cuando dice que nadie podría dispensar de ellos, quiere decir que nadie debería dejar de guardarlo, ¿cierto? Hasta el momento vamos muy bien. Hasta el momento el catecismo está basado en la palabra de Dios y va muy bien con lo que creemos como adventistas, ¿verdad? Creo que todas las iglesias cristianas en general también concuerdan con estos. También aparece en el catecismo. El decálogo forma unidad orgánica que cada palabra o mandamiento remite todo el conjunto. Transgredir un mandamiento es quebrantar toda la ley. Esto también aparece en la Biblia. Leamos Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofiende en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, queda claro que la ley de Dios es un todo, que se guardan los 10 mandamientos o no se guarda nada. Si fallamos en uno solo, perdemos los otros 9 también. Por el tiempo no podemos analizar todos los mandamientos. De hecho, queremos preparar una serie completa sobre la ley de Dios para una próxima campaña. Pero vamos a analizar, vamos a revisar el cuarto mandamiento según la palabra de Dios en Éxodo 20:8. Miren lo que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios toda la tierra. Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por cuanto Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Para nosotros los adventistas del séptimo día es muy fácil reconocer estos versículos que están relacionados inmediatamente con la ley de Dios.
que están dentro de los 10 mandamientos. Pero muchos de ustedes quizás han crecido en otra iglesia donde los mandamientos son un poco diferentes, donde tal vez no les enseñaron que el día de reposo es el sábado. Pues lo vimos hace un momento, en donde el emperador Constantino fue el primero en cambiar del sábado al domingo. Pero veamos lo que dice el catecismo nuevamente sobre el día de reposo. Recuerda que el día sábado es para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es de descanso para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Miren lo que dice en esta parte. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Bíblicamente, ya todos tenemos que el sábado es el día establecido por Dios. Ellos guardan otro día, pero ahí mismo lo admiten que es el sábado, ¿cierto? Es más, ellos dicen que si Dios nos dio el ejemplo, nosotros también deberíamos guardar el sábado. Miren lo que dice. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, el hombre también debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres de los hombres, del trabajo y el culto al dinero. Pero también el catecismo nos muestra el ejemplo de Jesús. Miren. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad de ese día, sino que con autoridad da interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre, pero no el hombre para el sábado. Hasta ahora nos queda muy bien que la Iglesia Católica acepta que el sábado es el día del Señor. Sin embargo, cumpliendo lo que la Biblia profetizó según Daniel 7, versículo 25, Apocalipsis 13, segunda de Tesalonicenses 2 y muchos otros textos más, un poder religioso cambiaría los tiempos y la ley. Fue mostrado al mundo que tiene más poder que el mismo Dios. Miren el argumento que la iglesia tiene para cambiar el día del sábado al domingo. Miren lo que dice. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Ok, entonces ellos reconocen que el domingo realmente es el primer día de la semana. Por tanto, si el domingo es el primer día, entonces el sábado es el séptimo, claro. Miren lo que sigue diciendo. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa que la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. ¿Un octavo día? ¿De dónde sacaron un octavo día? Miren lo que sigue diciendo. Nos reunimos todos los días del sol por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo al mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de los muertos. Dijimos que en el año 321 el emperador Constantino, después de haberse convertido al cristianismo, no quiso perder popularidad con el paganismo, que era la religión oficial de Roma, ideó cómo mezclar el paganismo con el cristianismo para así tener a los dos mandos. Él no quería perder seguidores ni del cristianismo ni del paganismo. El paganismo adoraba a su mayor divinidad, que era el sol, y el día de adorar al sol era el primer día de la semana, es decir, el día del sol. Por eso es que el domingo en inglés se llama Sunday. Para los que saben de inglés, sun significa sol y day es día. Sunday, día del sol. Así que Constantino cambió el día para adorar.
Más adelante, entonces, este cambio lo justifican con la teoría de que se celebra la resurrección de Cristo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios el Padre o Jesús, mientras vivió entre los hombres, cambió el día del reposo. Es más, recordemos que en el libro del Apocalipsis fue revelado a Juan por el mismo Jesús. El mismo Jesús dice en Apocalipsis 14, versículo 12, miren. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Debemos recordar que este texto fue escrito después de que se menciona la palabra los 144,000, que son una representación de los santos que estén o estemos vivos cuando Jesús regrese, porque yo quiero estar en ese grupo. El versículo inmediatamente anterior a este versículo, o sea el 12, en el versículo 11, habla sobre la marca de la bestia y luego habla entonces de el 12 sobre la paciencia de los 144,000 o de los redimidos o santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué es la marca de la bestia? Esto es en realidad un tema bastante largo, pero voy a resumirles lo principal. Miren lo que dice en la siguiente cita. La señal del sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación del Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Aquí está bastante claro que es la marca de la bestia y es lo opuesto al sello de Dios, y el sello de Dios es el sábado, o sea que la marca de la bestia debería ser el domingo. En el último y gran conflicto de la tierra, antes de que el mundo se acabe y venga nuestro Señor Jesucristo a llevarnos al cielo, todo el mundo tendrá pleno conocimiento de lo que yo les estoy diciendo. Se dará a conocer este mensaje a todo el mundo y nadie, absolutamente nadie, tendrá la excusa de que no conocieron la verdad acerca del verdadero día de reposo. Todos tendrán que decidirse por uno de estos dos bandos si quieren pertenecer al pueblo de Dios que recibirá el sello sagrado de Dios, o sea, la observancia del séptimo día, sábado, o recibir la marca de la bestia, el sello de Satanás, el domingo. Y este día está muy cerca, más de lo que pensamos. Esto que les estoy diciendo lo pueden comprobar totalmente leyendo sus Biblias. Y si quieren un estudio más detallado, lean el libro del conflicto de los siglos. Es un libro espectacular. Aquí se aclara mucho más de esto y todo lo aclarado desde la Biblia misma, porque no hay nada escrito allí que no esté de acuerdo con la Biblia. Concluyo entonces diciendo de una vez los dos textos con los que comencé este tema. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son de la sinagoga de Satanás. 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quiénes son entonces la sinagoga de Satanás? Los que dicen ser cristianos, pero rechazan a Jesús al no guardar su ley. Mi querido amigo, el problema con la ley no radica en los 10 mandamientos, porque la mayoría de los cristianos no roban, no matan, no cometen adulterio, etc. Con todos estos mandamientos no tienen problemas, ¿cierto? Saben que como cristianos deben cumplirlos. Pero el cristianismo en su totalidad tiene problemas con el cuarto mandamiento, la observancia del sábado. Los otros 9 sí deben cumplirlos, pero ¿por qué el sábado no? ¿Por qué solo con este tienen un problema? Porque como les dije hace un momento, esto es lo que hará que al final de la historia humana se diferencie entre el pueblo de Dios y los que no son su pueblo.
Porque Satanás no quiere que adoremos a Dios, y el observar el sábado significa que reconocemos a nuestro Dios como creador, porque el sello de Dios es el sábado, es su propio día. Él creó su característica específica, y si estamos adorando en otro día, entonces realmente no estamos adorando a Dios. Satanás quiere que lo adoremos a Él, porque por eso quiere que guardemos otro día diferente al que Dios estableció en la misma creación. ¿Quieres ser parte de la iglesia de Dios? ¿Quieres estar con Él y recibir su sello? Entonces ama a Jesús con todo tu corazón, entrégate a Él con toda humildad y sinceridad, y entonces Él te revelará toda la verdad, que todo lo que te he dicho es cierto. Ama a Dios y a su voluntad, guardando sus 10 mandamientos, no 9, sino 10. El sábado es el día que Dios escogió. Un feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Feliz para siempre.